Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. En esta oportunidad vamos a resolver un problema de estática de fluidos. Para ello, no te olvides que la fuerza resultante de un fluido se calcula con el peso específico, el HCG y la multiplicación del área. También no te olvides algo muy importante, ¿no? Que la fuerza resultante de un fluido se aplica exactamente sobre el centro de presión de una compuerta. Y si es que tienes un gas, tienes que aplicarla sobre el centro de gravedad, ¿no? Sin nada más que decirles, comenzaremos con este problema. Bien, entonces vamos a continuar con nuestra resolución de problemas. En este caso nos indica que debemos determinar la altura h de agua que debe existir para mantener la compuerta rectangular cerrada. El ancho de la compuerta es 1.5 metros, como nos indica la figura. Tenemos entonces un gran depósito de agua. Esta se encuentra a 20 grados centígrados. Tenemos la profundidad H que debemos encontrar. Conocemos esta altura, en este caso correspondiente a la compuerta. Sabemos que también del otro lado de la compuerta existe un gas presurizado a 0,22 bares, en este caso manométricos, ¿no? Entonces, para la resolución del problema, entonces vamos a anotar lo siguiente. Anotaríamos que la solución será de la siguiente forma. Ok, entonces, si es que yo conozco que la articulación se encuentra en esta parte de la compuerta, en la parte superior, entonces lo más probable es que yo tenga que hacer un análisis de momentos, ¿no? Entonces puedo anotar eso en esta parte y decir lo siguiente. Haremos un análisis de momentos. Análisis de momentos, ¿no? Entonces, no se olviden que nosotros en análisis de momentos lo que hacemos es hacer la igualación a cero, pero lo más importante es que multiplicamos las fuerzas por distancias, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es identificar cuántas fuerzas tengo en mi sistema. Claramente puedo decir que hay dos, entonces, ¿dónde estarían ubicados estos? A continuación vamos a detallarlos. A ver, vamos a hacerlo con un punto rojo, vamos a ampliar la visión acá. Y yo voy a decir que seguramente en este punto voy a encontrar al centro de gravedad y en este otro punto encontraríamos al centro de presión, ¿no? Entonces, la ubicación del centro de gravedad, por ejemplo, estaría siendo el punto donde se va a aplicar, en este caso, nuestra fuerza del gas, ¿no? Porque es un gas, aplica su fuerza o su acción sobre el punto medio de nuestra compuerta. Y del otro lado, ¿qué es lo que tendríamos? La interacción, en este caso, de la fuerza resultante del agua, ¿no? Entonces, la fuerza resultante se aplicaría sobre el centro de presión y la fuerza del gas sobre el centro de gravedad. Ok, entonces, yo podría decir que tanto las fuerzas como las distancias tienen que ser determinadas para poder resolver el problema. Yo ya identifiqué a dos fuerzas, ¿no? Tanto la fuerza del gas como la fuerza resultante. Ahora, lo que necesitamos encontrar es las distancias a las cuales estas fuerzas se aplican respecto del punto de articulación. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a irnos por acá y decir, si yo quisiera, por ejemplo, entonces, en este caso, encontrar la distancia desde el punto de articulación hasta nuestra fuerza resultante, podemos delimitarlo de esa forma, ¿no? También podríamos hacer lo mismo con el caso de la fuerza del gas. En este caso, la fuerza del gas va a ser algo así. ¿Sí? Tendríamos esta distancia. Entonces, fíjense, como este es mi punto de articulación, acá tenemos los puntos donde se aplican cada fuerza y lo que tenemos que hacer es calcular las distancias o determinar las distancias desde la articulación hasta el punto de aplicación de estas fuerzas. En el caso, por ejemplo, de la fuerza del gas, yo podría decir que esta va a ser una distancia de 1 y en el caso de la fuerza resultante, una distancia de 2, ¿no? Entonces, eso es lo que yo voy a poner acá y voy a decir, en el caso de la fuerza del gas, voy a clasificarla como una fuerza positiva, es decir, la fuerza del gas es positiva, va a estar multiplicada por la distancia
de 1, ¿no? Entonces tenemos la fuerza del gas que intenta, en este caso, mantener la compuerta cerrada. Y lo que tenemos que hacer es calcular ahora la otra fuerza, que sería menos, en este caso, porque la fuerza resultante tiene una acción contraria a la fuerza del gas. Entonces anotaríamos menos la fuerza resultante multiplicada por la distancia de 2 igual a 0. No tengo más fuerzas y el sistema lo estoy calculando en este momento en equilibrio, entonces dejaría la ecuación tal y como está en la pantalla. A esto le puedo llamar ecuación 1. Entonces ahora yo podría analizar cada uno de estos términos de forma individual, de forma independiente. Entonces empezaremos con el primero. Podríamos decir, en este caso, para el gas, yo podría decir, la ecuación más sencilla que nosotros conocemos para la presión de un gas, por ejemplo, es que la misma es la fuerza del gas sobre el área, ¿no? Nosotros tenemos una determinada presión de gas y esta presión está ejerciendo una fuerza sobre la compuerta y lo está haciendo con una fuerza del gas, ¿no? Entonces, podríamos despejar de esta ecuación y decir, entonces, la fuerza del gas tendría que ser igual a ¿qué? A la presión del gas multiplicado por el valor del área, ¿no? En el caso de la presión del gas, nosotros sabemos que su valor es 0,22. Entonces decimos que la presión del gas, en este caso, es 0,22 bar G, ¿no? En este caso, el término G solamente nos indica que es una presión manométrica. Yo le puedo hacer una pequeña conversión, en este caso, al sistema internacional, ¿ya? Y yo diría un bar, por ejemplo, es equivalente a 10 a la 5 pascales, ¿no? Entonces, a mí me quedaría que la presión del gas es 0,22 por 10 a la 5 pascales, ¿no? Bien, entonces ahora podríamos también determinar el valor del área. El valor del área, diríamos, que tendría que ser de las siguientes características, ¿no? Si en el enunciado, por ejemplo, nos indica que es una compuerta rectangular, ¿ya? Las dimensiones son la base por la altura, ¿no? Y tenemos esos valores, que en este caso es más bien una compuerta cuadrada. Entonces diríamos que sus dimensiones van a ser la base por la altura, y esto es 1,5 por 1,5. Yo sé que esto está en metros cuadrados, ¿no? Entonces 1,5 por 1,5 para mí es 2,25, perdón, 2,25 metro cuadrado. Y ahora ya podríamos determinar el valor de la fuerza del gas, ¿sí? Entonces, en este caso, a la fuerza del gas vamos a decir que es mi ecuación 2. Entonces decimos, en la ecuación número 2, la fuerza del gas tendrá que ser la presión del gas. Yo ya sé que es 0,22 por 10 a la 5 bar multiplicado por el valor del área, que sería 2,25. Si todo está en el sistema internacional, entonces yo sé que la fuerza seguramente va a estar expresada en unidades de Newton. Entonces, la fuerza del gas para mí tendría que ser la multiplicación de estos, ¿no? Entonces, podríamos utilizar nuestra calculadora, ¿ya? Y decir 0,22 por 10 a la 5 multiplicamos por el valor de 2,25. Y su valor es de 49.500 newton, ¿no? 49.500 newton. Ok, entonces la fuerza del gas es un valor que ya conozco. Bien, entonces ahora analizaremos este otro término, este que todavía no sabemos cuál es, y decimos lo siguiente, ¿no? En el caso de la distancia de 1, recordemos que es desde el punto de articulación hasta el centro de gravedad. Nosotros sabemos que el centro de gravedad es el punto medio de la compuerta. Por lo tanto, acá no sería nada más que decir que del gráfico, el valor de la distancia de 1 tendría que ser la mitad de la compuerta, ¿no? Entonces sería en realidad 1,5 dividido entre 2 y esto es 0,75 metros. Ok, entonces tanto la fuerza del gas como el valor de la distancia de 1 ya están calculados. Ok, entonces vayámonos para la contraparte, ¿no? Que sería calcular
la fuerza resultante y también calcular la distancia de 2. Ok, entonces para ello nos vamos a ir un poco más abajo y diríamos que en este caso, la fuerza resultante, ¿sí?, sería producto de toda la fuerza hidrostática que ejerce el agua, en este caso sobre mi compuerta en el punto CP, ¿no? Entonces planteamos la ecuación que dice que la fuerza resultante es el valor del peso específico por la altura al centro de gravedad multiplicado por el valor del área. Queremos determinar el peso específico del agua, en este caso, a una temperatura de 20 grados centígrados. Para ello lo que vamos a hacer es utilizar en este caso nuestra tabla y decir, a 20 grados, entonces tendríamos que considerar que su valor es el 9789 newton por metro cúbico, ¿cierto? Entonces podríamos anotar eso acá y decir, ¿no? A 20 grados, ¿sí?, tenemos el valor del peso específico que es 9789 newton por metro cúbico. Entonces yo ya tengo determinado este valor. En el caso del área, ¿sí?, el área tendría que ser la misma, ¿sí?, que está en contacto con el gas. Entonces tanto el peso específico como el valor del área son valores que ya conocemos. Nos faltaría determinar el valor de HCG. Entonces, lo que vamos a hacer es graficar un poco, trabajar con nuestro gráfico y decir, vamos a dibujar algunas líneas auxiliares. Entonces yo diría el punto CG es ese y vamos a trazar también una altura. En este caso, esta altura tendría que corresponder ¿a qué? Al valor de el HCG, que es básicamente la altura entre la distancia de la superficie del agua y el punto que nosotros hemos denominado CG, ¿no? Entonces, lo que vamos a decir es lo siguiente. Tenemos que encontrar una relación que nos permita determinar ese valor. Ya, para ello lo que podríamos hacer es tal vez trazar otra recta de esta forma y decir, este valor, por ejemplo, es un valor que ya podríamos determinar. Este valor de X es un valor que conocemos, ¿no? Entonces, el valor de X para mí es correspondiente al punto medio, o en este caso la mitad de mi compuerta, porque es la altura al punto medio, es decir, CG. Y X podríamos decir que es 0,75 metros. Es la mitad de mi compuerta, ¿no? Entonces, podríamos decir, ok, yo quisiera plantear una ecuación y decir, para el valor de la altura al centro de gravedad, entonces la misma sería expresada en los términos que yo conozco ahorita, sería restar al valor del H el valor de 0,75 o el valor de X, que sería entonces HCG es igual a la altura, esta altura que es la profundidad total, menos este valor, que sería menos X, que en realidad es 0,75, ¿no? Entonces, quizá a esta ecuación ya la podríamos haber denominado ecuación número 3 y decir, no, reemplazando en 3 o en 3 directamente, la fuerza resultante tendría que ser el peso específico 9789 multiplicado por el HCG, que tendría que ser el valor de H menos 0,75 y multiplicando al valor del área, que también ya lo habíamos determinado, 2,25 metros. Entonces anotamos 2,25 metros también. A esta ecuación la podríamos dejar como una ecuación número 4, ya que no conozco el valor de la altura h. Y tendríamos ahora que hacer un poco más análisis en el gráfico, ¿no? Porque necesitamos en este caso determinar ahora esta otra variable. Esta ya la analicé, que es la fuerza resultante. Ahora lo que tengo que hacer es analizar el valor de la distancia de 2. La distancia, en este caso, que es desde el punto de articulación hasta el punto CP,
podría determinarse de la siguiente forma, ¿no? Nosotros podríamos trabajar y decir lo siguiente. A ver, nos vamos un poco más abajo y decir, para la distancia de 2, si vemos nuestro gráfico, podríamos plantear una ecuación en función de la distancia de 1 y en función de otro término que nosotros podríamos llamar el valor de z, ¿no? Entonces, para la distancia de 2 diríamos es el valor correspondiente a la distancia de 1 más un pequeño valor de altura, que en este caso es z, ¿sí? ¿Cómo podríamos ahora determinar el valor de z? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Todos nosotros recordaremos esta expresión, ¿no? Pero decimos, el valor del HCP, recuerden que es el HCG más la inercia dividido entre el valor del HCG multiplicado por el valor del área. Necesitamos encontrar el término de z. Entonces, pero recordemos también lo siguiente. Podríamos dibujar una pequeña línea auxiliar acá y decir que todo esto también se puede catalogar como una altura, que en este caso corresponde al HCP, ¿sí? Y si observamos nuestro gráfico, la diferencia o la resta entre el HCP y el HCG, para mí, es Z, ¿no? Entonces, podríamos decir acá y decir, ¿no? También el HCP menos el HCG corresponde a Z, ¿sí? Si esto lo ordenamos de esa forma, el HCP menos el HCG, acá nos queda que la inercia dividido entre el valor del HCG por el área correspondería al valor de Z, ¿sí? Entonces yo podría hacer su cálculo de la siguiente forma. Decimos acá, entonces, el valor de Z será igual a la inercia entre el HCG multiplicado por el valor del área. Como se trata de una compuerta que en este caso está clasificada como rectangular, el momento de inercia o la inercia es la base por la altura al cubo dividido entre el valor de 12, ¿sí? Eso lo podemos corroborar acá en nuestras tablas. Y verificamos que en el caso de una superficie rectangular es la base por la altura al cubo sobre 12, ¿no? Entonces, acá podríamos corroborarlo y decir todo esto estará dividido entre el HCG multiplicado por el valor del área. Ok, entonces podríamos desarrollar esto un poco más y decir lo siguiente, ¿no? El valor de Z tendrá que ser igual a la base por la altura al cubo, todo esto dividido entre 12 por el HCG por el área. Sin embargo, recordemos que la base por la altura al cubo, al dividirse entre todos estos términos, ya tendríamos que reemplazar el valor de la expresión del HCG, que en este caso recordemos que el HCG ya está en términos de H mayúscula y es 0,75 que resta H, ¿no? Entonces sería H menos 0,75 y en el caso del área sabemos que también es la multiplicación de la base por la altura. Si hacemos entonces la correspondiente simplificación de las bases y las alturas, vamos a tener entonces otra expresión para el término de z, que sería z igual a la altura al cuadrado dividido entre 12 por h menos 0,75. Y esto puede ser nuestra ecuación número 5. Ecuación número 5. Ok. Una vez que ya tengo todo eso,
Yo podría entonces decir lo siguiente, ¿no? Si habíamos indicado que a un inicio la distancia de 2, por ejemplo, es la distancia de 1 más una porción que hemos llamado z, siendo la distancia de 1 la mitad de la compuerta, entonces diríamos acá, en la ecuación que hemos denominado como asterisco, el valor de la distancia de 2 es la distancia de 1 más toda esta expresión, que sería el valor de la altura al cuadrado dividido entre 12 por h menos 0,75. Ok, entonces esto para mí quizá podemos denominarlo como la ecuación número 6. Ahora vamos a adicionar una nueva hoja y decir lo siguiente. Reemplazamos todo en la ecuación que habíamos puesto como 1. Vamos a recordar cuál era esa ecuación. Y la tenemos acá, ¿no? La vamos a copiar y nos las vamos a llevar a la parte de abajo. La pegamos acá y decimos, la fuerza del gas es un término que ya conocemos. Lo habíamos calculado y su valor era de 49.500 pascales. La distancia de 1, no se olviden que es correspondiente a la mitad de la compuerta, que en este caso es 0,75. Menos el valor de la fuerza resultante. Ese valor ya lo tenemos expresado acá en función al término h. Entonces podríamos copiar toda esta expresión y decir todo esto. Todo esto para mí es la fuerza resultante y está multiplicada por la distancia de 2, que también la conocemos, que en este caso sería equivalente a todo esto. Y cerramos en paréntesis y todo tendría que igualarse al valor de 0. Ok, entonces yo ya tengo una expresión un poco más compleja, pero más completa para el análisis de la fuerza por las distancias cuando yo hago la suma de momentos. Bien, entonces lo que podríamos hacer es reemplazar exactamente todos los términos que conocemos para únicamente dejar como incógnita el valor de h. Entonces lo que haríamos solamente es reemplazar este valor de la distancia de 1, que en este caso nosotros sabemos que es 0,75. La única incógnita en este caso sería el valor de h. H y h. Para ello lo que vamos a utilizar es una calculadora. En este caso yo voy a utilizar esta. Ustedes pueden utilizar la que más les convenga. Entonces vamos a utilizar una función que en este caso nos permite determinar ecuaciones, la incógnita, en este caso el valor de h. Voy a hacer la resolución de la misma. De nuevo, mostrando el procedimiento, entonces yo anotaría 49.500 por 0,75. A esto le voy restando el valor de 9.789 multiplicado por, nuevamente, paréntesis, el valor de h menos 0,75 multiplicado por 2,25 y todo multiplicado por el valor de 0,75 más h elevado al cuadrado dividido entre 12 por, paréntesis nuevamente, que sería el valor de h menos 0,75. Toda esta ecuación hay que igualarla a 0 y esa sería la ecuación. Le decimos OK, hacemos la resolución. Es el mismo valor, ¿no? Es el mismo valor, yo ya lo había calculado previamente. Y podríamos anotar acá entonces que
resolviendo, el valor de esa altura que yo busco es 2,37 y su unidad tendría que ser metros. Ok, esta sería nuestra respuesta para el caso de la altura que buscábamos. Espero que se haya comprendido y nos vamos a un siguiente problema.